Buenas tardes, en este video les explicaré la aplicación de las cadenas de Markov. Cadenas de Markov. Una cadena de Markov es una serie de eventos en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediato anterior. En efecto, las cadenas de este tipo tienen memoria, recuerdan el último evento y esto condiciona las posibilidades de los eventos futuros. Esta dependencia del evento anterior distingue a las cadenas de Markov de las series de eventos independientes, como tirar una moneda al aire o un dado. En los negocios, las cadenas de Markov se han utilizado para analizar los patrones de compra de los deudores morosos, para planear las necesidades de personal y para analizar el reemplazo de equipo. Como arma gerencial, el análisis de Markov ha sido aplicado a una amplia variedad de situaciones de decisión. Su uso más general se refiere a examinar y pronosticar la conducta de consumidores en términos de lealtad a la marca y su cambio de una marca a otra. Para darle solución a un problema, aplicando cadenas de Markov por cualquier método, primero se plantea una matriz inicial y luego una matriz de transición. Matriz inicial se refiere al comportamiento histórico presente de los estados de la variable. Puede ser conocido, equivalente o condicionado. Se refiere al comportamiento histórico. Lo de conocido, equivalente o condicionado. Es conocido si se establece la participación o comportamiento de los estados de la variable. Ejemplo, la marca A posee el punto 36, B el punto 44 y C el punto 20. La matriz inicial siempre es una matriz fila. El número de columnas va a depender del número de estados que estén participando en el estudio. Dice que A posee el 0.36, B el punto 44 y C el punto 20. En resumen, el comportamiento es conocido cuando se tiene información previa, ya sea por estudios que se tienen anteriormente a la matriz de transición. Es decir, se cuenta con datos estadísticos. La matriz inicial debe de sumar 1 en proporción. Es equivalente si no es posible conocer el comportamiento, por lo que el 1 en proporción se distribuye en forma equitativa entre los estados de la variable en estudio. En este caso hay 3 estados A, B, C. El 1 se dividirá proporcionalmente entre los 3 estados, dando un tercio y un tercio. No se recomienda poner 0.33, 0.33 y 0.33 porque no suma 1. Y si a uno de los 3 estados se le pone 0.34, se estará condicionando entonces el resultado final, es decir, que se estaría beneficiando a uno de los 3 estados. Debe sumar también 1 en proporción. Es condicionado si se refiere a un estado específico de la variable. Ejemplo, de la proporción del estado A, ¿qué proporción se espera de cada estado en el futuro? Se está hablando de la proporción del estado A. El estado A tiene en la actualidad un 0.36 de mercado. Para A es su 1 en proporción, por lo tanto, como se está condicionando el comportamiento futuro únicamente los clientes de A, escribimos 1 en el estado A, 0 en B y 0 en C. Suma 1. Matriz de transición. Recorre el estado expresado en proporciones de las variables en estudio, considerando que el sistema posee m estados posibles, dados por los números 1, 2, 3, m hasta m, donde p sub ij denota la proporción de que el sistema pase al estado j después de cualquier ensayo en donde su estado era el i. Los números p sub ij se denominan las proporciones de transición. En esta matriz los valores de proporción en cada fila deben sumar la unidad, no así en cada columna. Además, los valores de proporción no pueden ser negativos. Se tienen 3 estados m, conocidos como A, B y C. La matriz de transición tiene 3 características importantes, que en ella se expresan retenciones, es decir, lo que cada estado conserva de sus clientes.
se escriben las pérdidas, es decir, lo que cada estado pierde de sus clientes, y se escriben las ganancias, es decir, lo que cada estado le gana a los otros estados. Retención: proporción que una variable logra retener, se observa en la intersección de cada estado y forma la diagonal principal de la matriz. Ejemplo: el estado A retiene el 85% de sus clientes, el estado B el 75%, el estado C el 70%. Dice que las retenciones las escribimos en la diagonal principal. El estado A retiene el 85%, el estado B retiene el 75% y el estado C dice que retiene el 70%. Las pérdidas: proporción que una variable cede a otra y se expresa en cada fila. Ejemplo: el estado A pierde el 5% y el 10% de sus clientes con los estados B y C respectivamente. Dice que el estado A pierde con B el 0.05 y con C el 0.10 de sus clientes. La sumatoria de las filas en la matriz de transición debe ser igual a 1. Ganancia: proporción que una variable obtiene de otra, se expresa en columna. Ejemplo: el estado A se queda con el 20% de clientes del estado B y con el 10% del estado C. Dice que el estado A se queda con el 20% del estado B y el 10% del estado C. Métodos de solución: producto de matrices, útil y fácil de aplicar para corto plazo, hasta 4 periodos. El periodo depende del tiempo de duración del estudio de transición. Gauss se aplica para largo plazo, de 5 periodos en adelante. El resultado se llama también matriz estable o estacionaria. Cada periodo va a depender del tiempo de estudio para poder estructurar la matriz de transición. El periodo puede ser un día, puede ser una semana, puede ser una quincena, puede ser un trimestre, un bimestre, un semestre, dependiendo del tiempo que dure el estudio en el cual se va a determinar el cambio de comportamiento de los clientes de un estado al otro estado. Ejemplo: al 28 de febrero del 2021, 3 lecherías ubicadas en la cabecera municipal de Chimaltenango, llamadas La Pura, La Cremosa y La Espumosa, controlan las proporciones sucesivas del mercado, .20, .30 y .50. Durante el mes de marzo del mismo año, el comportamiento de los clientes es el siguiente. Las retenciones fueron .80, .70 y .60 en su orden. La Pura ganó el .30 y perdió el 0.10 con La Espumosa. La Cremosa perdió el .10 con La Pura, pero le ganó el .10. La Espumosa perdió el .10 con La Cremosa, pero le ganó el .20. Determine cuáles serán las proporciones de clientes para los meses de marzo y abril. A partir de qué mes el mercado estará en equilibrio y cuáles son dichas proporciones. Solución: planteamiento de las matrices, de la matriz inicial y la matriz de transición. Para construir o para plantear la matriz inicial, primero debemos determinar si es una matriz conocida, equivalente o condicionada. En este caso es una matriz con un comportamiento conocido porque están dando el comportamiento al 28 de febrero del 2021. ¿Para qué? Comportamiento de La Pura, La Cremosa y La Espumosa al 28. Entonces es un comportamiento conocido del .20 para La Pura, .30 para La Cremosa y .50 para La Espumosa. La sumatoria de la fila de la matriz inicial debe ser igual a 1. Matriz de transición: dan el comportamiento de los clientes durante el mes de marzo, es decir, que el periodo de transición es un mes. Aquí dan el cambio de comportamiento, dan las retenciones, dan pérdidas o dan ganancias que tiene cada uno de los estados, y con eso se plantea la matriz de transición, que es durante el mes de marzo.
Dice, las retenciones están dando las retenciones que van en la diagonal principal. Dice, punto 80, punto 70 y punto 60 de su orden. Eso quiere decir, para la pura, para la cremosa y la espumosa, la retención para la pura es de punto 80, la retención para la cremosa es del punto 70 y la retención para la espumosa es del punto 60. Luego, la siguiente información que da, la pura gana el punto 30 y pierde el 10 con la espumosa. Están hablando que la pura primero le gana, o sea, están dando información sobre una ganancia en la pura le gana el punto 30 a la espumosa, es decir que la pura le gana el punto 30 a la espumosa y perdió el punto 10 con la espumosa. Siempre la pura perdió el punto 10 con la espumosa. La cremosa perdió el punto 10 con la pura. Dice que la cremosa, como es pérdida en la fila, la cremosa perdió el punto 10 con la pura, pero le ganó el punto 10, es decir que la cremosa le ganó a la pura el punto 10. Nos ubicamos en la columna la cremosa, nos vamos hacia la fila la pura. ¿Por qué? Porque la cremosa le ganó a la pura el punto 10. Y por último, la espumosa perdió el punto 10 con la cremosa. Dice que la espumosa, como es pérdida la espumosa, nos ubicamos en la fila, recorremos a la columna la cremosa, que fue con la que perdió, y dice que perdió el punto 10, pero le ganó la espumosa, la cremosa. Nos ubicamos en la columna la espumosa, que le ganó a la cremosa el punto 20. Tiene que sumar cada una de las filas, tiene que sumar 1. Determine cuáles serán las proporciones de los clientes para los meses de marzo y abril. El periodo de transición es un mes. Hay que calcular 2 periodos, considerándose a corto plazo. Se aplicará el método del producto de matrices. Si multiplicamos la matriz inicial, que es a finales del 28 de febrero de 2021, por la matriz de transición, que es durante el mes de marzo, va a dar el primer periodo, que es a finales del periodo de transición, es decir, al 31/03 del 2021. Para poder determinar las proporciones a finales del 31/03 del 2021, multiplicamos la fila de la matriz inicial por cada una de las columnas de la matriz de transición. Punto 20 por punto 80 más punto 30 por punto 10 más punto 50 por punto 30, punto 20 por punto 10 más punto 30 por punto 70 más punto 50 por punto 10, punto 20 por punto 10 más punto 30 por punto 20 más punto 50 por punto 60. Realizamos las multiplicaciones. Punto 20 por punto 8, punto 16 más punto 3 por punto 1, punto 03 más punto 5 por punto 3, punto 15. Punto 2 por punto 1, punto 02 más punto 3 por punto 7, punto 21 más punto 5 por punto 1, punto 05. Punto 2 por punto 1, punto 02 más punto 3 por punto 2, punto 06 más punto 5 por punto 6, punto 30. Realizamos las sumas para conocer el posicionamiento de la pura, cremosa y espumosa al 31/03 de 2021, que sería el primer periodo. Punto 16 más punto 03 más punto 15 es igual a punto 34. Punto 01 más punto 21 más punto 05, punto 28. Punto 02 más punto 06 más punto 30, punto 38. Este es el comportamiento del primer periodo. Si observamos, la pura va ganando posicionamiento, la cremosa y la espumosa va perdiendo posicionamiento. Para conocer el segundo periodo, como dice que
La posibilidad de que se presente un evento únicamente depende del evento inmediato anterior. Por lo tanto, para conocer el segundo periodo ya no utilizamos la matriz inicial al 28 de febrero, sino que utilizamos como matriz inicial la matriz al 31 de marzo, al 21, que va a ser ahora la matriz inicial para conocer, al multiplicarla por la matriz de transición, el segundo periodo, que es a finales del mes de abril. Para conocer a finales del mes de abril el segundo periodo, multiplicamos la fila de la matriz inicial por las columnas de la matriz de transición. Punto 34 por punto 80 más punto 28 por punto 10 más punto 38 por punto 3. Punto 34 por punto 10 más punto 28 por punto 70 más punto 38 por punto 10. Punto 34 por punto 10 más punto 28 por punto 20 más punto 38 por punto 60. Multiplicamos punto 34 por punto 8, punto 2720 más punto 28 por punto 1, punto 028 más punto 38 por punto 1, punto 1140. Punto 34 por punto 10, punto 034 más punto 28 por punto 7, punto 196 más punto 38 por punto 1, punto 038. Punto 34 por punto 1, punto 034 más punto 28 por punto 2, punto 056 más punto 38 por punto 6, punto 2280. Sumamos para conocer la proporción al segundo periodo de la pura, la cremosa y la espumosa. Punto 27 más punto 028 más punto 114, punto 414, o sea 0.414. 0.034 más 0.196 más 0.038, 0.268 para la cremosa. 0.034 más 0.056 más 0.228, 0.3180. Y este sería el comportamiento al segundo periodo. La proporción de mercado de cada lechería tendrá a finales del mes de marzo es de la pura .34, la cremosa .28 y la espumosa .38. A finales del mes de abril, la pura .414, la cremosa 0.268 y la espumosa 0.3180. ¿A partir de qué mes el mercado estará en equilibrio y cuáles son dichas proporciones? El mercado estará en equilibrio al quinto mes, considerándose a largo plazo. En este caso, a partir del mes de julio. Para determinar las proporciones se aplicará el método de Gauss. ¿Por qué a partir del mes de julio? A finales del mes de marzo es el primer periodo, a finales del mes de abril segundo, a finales del mes de mayo tercero, a finales del mes de junio cuarto y a finales del mes de julio quinto. Y dice que a partir del quinto periodo se conoce el equilibrio. La matriz inicial, cuando se va a calcular a largo plazo, la matriz inicial, aunque se conozcan, al momento de plantear la matriz inicial, aunque se conozca el comportamiento futuro de los estados, no se escribe ese comportamiento, es decir, no se escribe la proporción, sino que escribimos únicamente la variable P1, P2 y P3. Este planteamiento se multiplica por la matriz de transición y se iguala a la matriz producto, proporción sub 1, proporción sub 2 y proporción sub 3. Al multiplicar la matriz inicial por la matriz de transición e igualarla a la matriz producto, vamos a plantear un sistema de ecuaciones simultáneas. Primera fila, o sea, fila de la matriz inicial por la primera columna, P sub 1 por punto 80 de P sub 1, P sub 2 por punto 10 más punto 1 de P sub 2,
más punto 3 por punto 30 es igual a punto 3 de P sub 3, igual a primera fila, primera columna, primera fila, primera columna, igual a P sub 1. Fila la matriz inicial por la segunda columna. P sub 1 por punto 10 de P sub 1 más P sub 2 por punto 70 de P sub 2 más punto 3 por punto 10, punto 1 de P sub 3, que es igual a primera fila, segunda columna, primera fila, segunda columna, P sub 2. P sub 1 por punto 10 de P sub 1 más P sub 2 por punto 20 P sub 2 más P sub 3 por punto 60 de P sub 3, que va a ser igual primera fila, tercera columna, primera fila, tercera columna, igual a P sub 3. Igualar las ecuaciones a cero. Para igualar las ecuaciones a cero se hace necesario trasladar las variables P sub 1, P sub 2 y P sub 3 al lado izquierdo de las ecuaciones con signo cambiado. Primero, punto 8 de P sub 1 menos P sub 1 más punto 1 de P sub 2 más punto 3 de P sub 3, que va a ser igual a 0. Punto 1 de P sub 1 más punto 7 de P sub 3 menos P sub 2 más punto 1 de P sub 3, que va a ser igual a 0. Punto 1 de P sub 1 más punto 2 de P sub 2 más punto 6 de P sub 3 menos P sub 3, que va a ser igual a 0. Reducir términos semejantes. La primera ecuación, términos semejantes, es P sub 1. Por lo tanto, punto 8 menos 1 es igual a menos punto 2 de P sub 1 más punto 1 de P sub 2 más punto 3 de P sub 3, que es igual a 0. Segunda ecuación, términos semejantes, P sub 2, punto 1 de P sub 1 más punto 7 menos 1 es igual a menos punto 3 de P sub 2 más punto 1 de P sub 3, que es igual a 0. Término semejante en la tercera, P sub 3, tercera ecuación, P sub 3, punto 1 de P sub 1 más punto 2 de P sub 2 más punto 6 menos 1 es igual a punto 4 de P sub 3, que es igual a 0. Agregar una ecuación con la sumatoria a las proporciones igual a 1. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones simultáneas. Se hace necesario agregar una ecuación con la sumatoria de P sub 1 más P sub 2 más P sub 3, que es igual a 1. Elaborar la primera matriz. En la primera fila se escriben los coeficientes y la constante de la ecuación igual a 1, y las restantes filas con 2 de las ecuaciones igual a 0. Se elimina cualquier ecuación igual a 0. Dice que en la primera fila de la primera matriz se escriben los coeficientes de la sumatoria de las proporciones igual a 1, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1 y constante, 1. Para completar la matriz, como tenemos que tener una matriz de 3 por 3, es decir, que la matriz de coeficientes debe ser de 3 por 3, utilizamos 2 de esas 3 ecuaciones igual a 0, eliminamos cualquiera. Podemos utilizar la primera y la segunda y la tercera, o la primera y la tercera. En este ejemplo vamos a utilizar, y comúnmente se utiliza la primera y la segunda. Convertimos a fraccionarios los decimales. El coeficiente P sub 1 menos punto 2 menos un quinto, punto 1 de P sub 2 un décimo, punto 3 de P sub 3 3 décimos y 0. Punto 1 de P sub 1 un décimo menos punto 3 de P sub 3 es igual a menos 3 décimos, y punto 1 de P sub 3 un décimo y 0.
Convertir en 1 el valor del elemento en la primera fila y primera columna. Como ya es 1, solo se copian los valores de la fila en la siguiente matriz. Se llamará fila pivote. Y en 0 los valores de los elementos de la primera columna. Seguir el procedimiento del método de Gauss hasta convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad. Dice que tenemos que convertir esta matriz de coeficientes en una matriz identidad. Por lo tanto, tenemos que convertir la primera columna en una columna matriz identidad, la segunda columna en una matriz identidad y la tercera columna en una matriz identidad. Para que sea una matriz identidad, la diagonal principal deben de ser unos. Todos los valores de los elementos sobre y bajo la diagonal principal, ceros. En la primera matriz convertiremos la primera columna en columna de identidad. En la segunda matriz se convertirá la segunda columna en columna de matriz de identidad. En la tercera matriz se convertirá la tercera columna en columna de matriz de identidad, y en la cuarta matriz se tendrá los valores de proporción para cada uno de los estados. Como ya es 1, solo se copian los valores. Aquí hay que convertir el 1 en 1, el menos 1 quinto en 0 y el 1 décimo en 0. Como ya es 1, solo se copian todos los valores. Esta es la fila pivote, que se utilizará para convertir el menos 1 quinto y el 1 décimo en 0. Como son signos, o sea, para convertir en 0, mejor dicho, se multiplican todos los valores de la fila pivote por los valores a convertir en 0 con signo cambiado, y a los resultados parciales se le suman los elementos correspondientes de la fila donde esté ubicado el elemento a convertir en 0. Menos 1 quinto, 1 quinto, 1 décimo menos 1 décimo. Luego hay que convertir la segunda columna en una columna matriz identidad. Por lo tanto, el elemento de la segunda fila y segunda columna, que es el que va a estar en la diagonal principal, se convierte en 1, los restantes elementos en 0. Para convertir en 1, el inverso de ese valor se multiplica por cada uno de los elementos de la fila y se obtiene la fila pivote. Luego se convierten en 1 el 0 y el menos 2 quintos en 0. Los valores a convertir en 0 con signo cambiado se multiplican por cada uno de la fila pivote. 1 menos 1, menos 2 quintos, 2 quintos. Se multiplican por cada uno de los elementos de la fila pivote, y a los resultados parciales se le suman los elementos de la fila correspondiente, en donde está el elemento a convertir en 0. Se convierte la tercera columna en una columna matriz identidad. Por lo tanto, el elemento de la tercera fila y tercera columna convertirse en 2 tercios, que quedará en la diagonal principal, el menos 2 tercios en 0 y el 5 tercios en 0. Para convertir en 1 se multiplica el inverso, que es 3 medios por cada elemento de su fila, dando como resultado la fila pivote. La fila pivote servirá como base para convertir el menos 2 tercios en 0 y el 5 tercios. Los valores a convertir en 0 con signo cambiado se multiplicarán por cada uno de los elementos de la fila pivote, y a los resultados parciales se le sumarán los elementos correspondientes de la fila en donde están ubicados los elementos que se tienen que convertir en 0. Este es el cuarto tablero, cuarta matriz, la matriz que da el resultado, porque ya hemos logrado convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad. Como ya se convirtió la matriz de coeficientes en una matriz de identidad, por lo tanto es posible darle valores a las variables, los cuales se localizan en la última columna de constantes, de arriba hacia abajo. Hay que darle valor a P sub 1, es decir, la proporción de la pura. Nos ubicamos en la variable P sub 1, recorremos a la posición del 1, arriba hacia abajo, recorremos de izquierda a derecha hasta la constante, y dice que la pura tendrá un medio del mercado. Luego para P sub 2, que sería la cremosa, recorremos de arriba hacia abajo a la posición del 1 de izquierda a derecha a la columna de constantes, y dice que la cremosa tendrá un cuarto del mercado.
Para conocer la proporción de la espumosa, nos ubicamos en P sub 3, recorremos de arriba hacia abajo a la posición del 1, de izquierda a derecha a la columna de constantes, y dice que la cremosa tendrá un cuarto del mercado. La matriz producto muestra la etapa de equilibrio, que es a partir del mes de julio, quinto mes en adelante. Lechería La Pura tendrá el punto 50 del mercado, en tanto que la cremosa y la espumosa el punto 25 y punto 25 respectivamente a partir del mes de julio del 2021. Es todo en este video. Gracias por su atención.